La flor en el desierto. En un desierto vasto y desolado, donde la arena quemaba bajo el implacable sol y el viento era seco y abrasador, algo insólito sucedió. De entre las grietas de la tierra árida, una pequeña semilla comenzó a germinar. Contra todo pronóstico, una flor empezó a brotar. Los días eran interminables y la noche traía un frío extremo que solo hacía más difícil la supervivencia. A su alrededor, el desierto continuaba con su implacable indiferencia. Los escorpiones, serpientes y aves del desierto pasaban junto a ella, sorprendidos de que algo tan delicado pudiese aparecer en un lugar tan inhóspito. Sin embargo, la flor crecía. Cada vez que el viento trataba de arrancarla de raíz, sus pétalos se aferraban más firmemente al suelo. Cada vez que la arena intentaba cubrirla, sus hojas se abrían con más fuerza. Una mañana, un dromedario que atravesaba el desierto se detuvo a mirarla. No entendía cómo esa flor, tan frágil y sola, podía existir en un ambiente donde nada parecía sobrevivir. Se agachó, curioso, y notó que en las raíces de la flor había algo de humedad, pequeñas gotas de agua que ella había absorbido de la escasa lluvia caída semanas antes. Con paciencia y sin quejarse, la flor había encontrado una forma de florecer. El dromedario siguió su camino, y la flor, aunque sola, siguió abriéndose más y más, decorando un desierto que de otra forma habría sido solo arena y roca. La resiliencia nos permite crecer, incluso en las condiciones más adversas, siempre y cuando busquemos las pequeñas oportunidades que se nos ofrecen. El pintor y el anciano. Un joven pintor, lleno de ambición y ansias de perfección, decidió viajar al campo en busca de inspiración. Después de muchos días de camino, llegó a un pequeño pueblo enclavado entre colinas verdes y cielos despejados. En la cima de la colina más alta, vio a un anciano pintando en silencio, su caballete orientado hacia el horizonte. Intrigado, el joven se acercó y observó que el anciano estaba trabajando en una pintura del paisaje que se extendía ante él. «¿Qué estás pintando?», preguntó el joven. El anciano, sin apartar la vista del lienzo, respondió: «Este paisaje». El joven miró de nuevo la pintura y notó que, aunque hermosa, parecía inacabada. Los trazos eran suaves, los colores delicados, pero había partes del cuadro que parecían esperar por más detalle. Pasaron algunos minutos en silencio, hasta que el joven volvió a preguntar: «¿Llevas mucho tiempo pintando esto?». El anciano sonrió ligeramente. «Décadas», respondió. «Cada día subo a esta colina y pinto el paisaje. Nunca es el mismo. Siempre cambia con la luz del sol, las nubes o incluso el viento que mueve las hojas de los árboles». El joven se quedó en silencio, observando cómo el anciano trabajaba con cuidado, pero sin prisa. No había trazos apurados, ni desesperación por terminar. Parecía que cada pincelada era un diálogo entre el pintor y el paisaje. Intrigado, el joven volvió a preguntar: «¿Y por qué no lo terminas nunca?». El anciano lo miró por primera vez y dijo: «Porque la belleza no está en terminarlo. El paisaje cambia todos los días, igual que yo. No tendría sentido dejar de pintarlo, ya que cada día es una nueva obra, aunque sea el mismo lugar». El joven pintor, que siempre había pensado que el arte se trataba de alcanzar la perfección en un solo cuadro, se quedó contemplando el lienzo. Comprendió entonces que el arte era también una búsqueda interminable, donde cada momento tenía su propio valor, y que la verdadera creación nunca se detiene. El valor del proceso es mayor que el resultado final, y el verdadero arte está en aprender a disfrutar del viaje, no en alcanzar una meta fija. La piedra y el río. En lo profundo de un valle,
un río caudaloso serpenteaba entre las montañas. Un día, durante una tormenta, una enorme piedra se desprendió de lo alto de una ladera y cayó al río. La piedra, orgullosa de su tamaño y dureza, trató de resistir la corriente que empujaba con fuerza a su alrededor. Los primeros días fueron de pura resistencia. La piedra, inmóvil, se aferraba al fondo del río, ignorando el flujo del agua que la rodeaba. Los peces y otras piedras más pequeñas pasaban a su lado, dejándose llevar por el curso del río, pero ella se mantenía firme, convencida de que resistir era su única opción. Pero el río no dejaba de fluir, día tras día, hora tras hora, año tras año. La corriente, suave pero constante, fue desgastando lentamente los bordes afilados de la roca. Sin que la piedra se diera cuenta, su forma comenzó a cambiar. Sus ángulos se suavizaron, sus bordes se volvieron redondeados. La piedra, que una vez fue rígida y resistente, ahora era suave y pulida. Pasaron los años, y un día, la piedra ya no pudo mantenerse aferrada al fondo del río. Se dejó llevar por la corriente, pero algo era diferente. Ya no luchaba contra el agua, ya no resistía el flujo. La piedra, ahora ligera y redondeada, avanzaba junto al río, fluyendo con él. En su viaje río abajo, pasó por muchos lugares nuevos, valles y planicies que nunca habría visto si hubiera seguido resistiéndose. Y aunque ya no era la misma piedra dura que había sido al principio, era más libre que nunca, dejando que el río la llevara a donde quisiera. La flexibilidad ante el cambio nos transforma de maneras que la resistencia nunca podría, permitiendo que fluya nuestra verdadera esencia. El joven y las tres puertas. Un joven viajero, después de muchos años de aventuras y búsquedas, llegó a un cruce de caminos donde tres puertas enormes se alzaban frente a él. Cada puerta tenía una inscripción. En la primera, estaba grabada la palabra conocimiento. En la segunda, la palabra poder. Y en la tercera, amor. El joven se quedó largo rato observando las puertas, sopesando cuál debía elegir. Sabía que solo podía cruzar una, y que una vez tomada la decisión, las otras desaparecerían para siempre. El conocimiento prometía sabiduría, el poder ofrecía control sobre su destino, y el amor era una incógnita, una apuesta incierta. Finalmente, con el corazón latiendo rápidamente, eligió la puerta del amor. Al cruzarla se encontró en un jardín sencillo, rodeado de personas que reían y conversaban bajo la luz suave del atardecer. Nada en ese lugar parecía extraordinario, pero tampoco había nada que le faltara. El joven, sorprendido por la simplicidad del lugar, se sentó bajo un árbol y observó a las personas que lo rodeaban. A lo lejos, pudo ver cómo las puertas del conocimiento y el poder se desvanecían, perdiéndose en la bruma del camino que había dejado atrás. Por un momento, sintió duda. ¿Había hecho la elección correcta? Pero mientras más tiempo pasaba en aquel jardín, más sentía una calma que nunca había experimentado antes. Quizás no había elegido el camino más evidente, pero había encontrado algo que ni todo el conocimiento ni el poder del mundo podrían haberle ofrecido. Las elecciones que hacemos definen nuestra experiencia de la vida, y a menudo, lo que buscamos con el corazón nos trae más paz que lo que buscamos con la mente. El reloj de arena. Un hombre recibió un regalo muy inusual de parte de un amigo cercano. Un reloj de arena especial, que según se le dijo, contenía el tiempo exacto que le quedaba de vida. Era un reloj hermoso, con cristales finos y arena dorada que caía lenta, casi imperceptiblemente, de un lado a otro. Al principio, el hombre no supo cómo reaccionar. La idea de tener su tiempo limitado tan visible le producía ansiedad. Cada día, observaba el reloj con creciente preocupación, viendo cómo los granos de arena caían uno tras otro,
recordándole que el tiempo seguía corriendo, implacable. Durante semanas no pudo apartar la vista del reloj. Contaba cada partícula que caía, sintiendo el peso de la incertidumbre y la presión de hacer que cada minuto valiera la pena. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a notar algo. A pesar de todo, no estaba viviendo. Solo existía bajo la sombra del reloj. Finalmente, una mañana, decidió apartar el reloj y guardarlo en un estante alto, donde no pudiera verlo a diario. Sin esa constante vigilancia, empezó a recuperar su tranquilidad. Pasó más tiempo con su familia, se permitió disfrutar de los pequeños momentos y poco a poco se olvidó de cuántos granos de arena aún le quedaban. El reloj seguía corriendo, sí, pero ya no importaba. El tiempo es una ilusión. Lo que realmente importa es cómo decidimos vivir los momentos que se nos dan. El águila y la tempestad. En lo alto de una cadena montañosa vivía una joven águila, que desde su nacimiento había temido las grandes tormentas. Cada vez que veía las nubes negras formarse en el horizonte, volaba de vuelta a su nido y se refugiaba, temblando, mientras los truenos sacudían las montañas y el viento aullaba a su alrededor. Un día una tormenta llegó de manera inesperada. Las nubes avanzaron tan rápido que no tuvo tiempo de regresar a su refugio. Antes de que pudiera reaccionar, el viento la atrapó en pleno vuelo. El águila, aterrorizada, intentó luchar contra el viento, batió sus alas con todas sus fuerzas, pero cuanto más se esforzaba, más la arrastraba la tormenta. Desesperada y agotada, decidió dejar de luchar. Cerró sus alas y se dejó llevar por la corriente. Al hacerlo, algo inesperado sucedió. El viento la levantó más alto, llevándola por encima de las nubes. De repente, el cielo despejado y brillante se abrió ante ella. Desde esa altura, todo parecía pequeño, incluso la tormenta que tanto había temido. Planeando en las corrientes tranquilas de la altura, el águila comprendió que había pasado toda su vida temiendo las tormentas, sin darse cuenta de que podían elevarla a lugares que nunca había imaginado. Las pruebas que parecen derribarnos pueden ser las mismas que nos elevan más allá de lo que creíamos posible. El anciano y el árbol. En un pequeño y tranquilo pueblo, vivía un anciano conocido por su dedicación al jardín que cuidaba con esmero. A pesar de su avanzada edad, cada día se levantaba temprano para regar las plantas, podar los arbustos y, de vez en cuando, plantar un nuevo árbol. Era un hombre que había vivido mucho y que encontraba paz en el crecimiento lento y constante de sus plantas. Un día, mientras el anciano cavaba un hoyo para plantar un pequeño árbol de manzano, uno de sus vecinos, un joven muchacho que solía pasar por su jardín, se detuvo a observar. Después de un rato, intrigado por la escena, el joven decidió acercarse. «¿Qué estás haciendo, abuelo?», preguntó el joven. «¿Por qué plantas ese árbol si probablemente no vivas lo suficiente para ver sus frutos?». El anciano se detuvo un momento, apoyándose en su pala, y con una sonrisa tranquila respondió: «Tienes razón. Probablemente no viva para ver este árbol dar frutos, pero no siempre se planta para uno mismo. Otros vendrán después de mí, y ellos disfrutarán de su sombra y de su cosecha, tal como yo disfruto hoy de los árboles que otros plantaron antes de mí». El joven quedó pensativo, observando al anciano que continuaba con su trabajo, cubriendo las raíces con tierra y dándoles el agua que necesitaban para crecer. El anciano no se preocupaba por el tiempo que le quedaba, ni por si vería el árbol en su máximo esplendor. Simplemente hacía lo que siempre había hecho: plantar, cuidar y confiar en que el futuro traería sus propios frutos, aunque él no estuviera allí para verlos.
El joven se fue ese día con una nueva comprensión, sabiendo que el acto de plantar algo no siempre es para el beneficio inmediato, sino para dejar un legado que perdure en el tiempo. Cada árbol en ese jardín había sido un regalo de alguien que pensó en el futuro más que en sí mismo. Los actos desinteresados que realizamos hoy pueden sembrar un legado que beneficiará a otros en el futuro, aunque nunca lleguemos a ver sus frutos. El hombre que perseguía la felicidad. Había una vez un hombre que desde muy joven estaba convencido de que la felicidad era algo que se encontraba en algún lugar distante. Creía que no podía alcanzarla en su vida cotidiana, así que decidió emprender un largo viaje para encontrarla. Dejó atrás su hogar, su familia y todo lo que conocía, decidido a recorrer el mundo en busca de ese sentimiento esquivo que tantas veces había oído mencionar. Viajó por tierras lejanas, cruzó montañas majestuosas y navegó por océanos interminables. Cada nuevo lugar le ofrecía experiencias increíbles. Conocía personas extraordinarias, descubría paisajes impresionantes y adquiría riquezas y sabiduría en el camino. Sin embargo, a pesar de todo lo que acumulaba, cada vez que creía estar cerca de la felicidad, ésta se desvanecía. Parecía que cuanto más la perseguía, más lejos se encontraba. Con los años, el hombre comenzó a cansarse. Su cuerpo ya no era el mismo que cuando partió, y su espíritu, que había estado lleno de energía, se sentía agotado. Un día, después de muchos años de búsqueda infructuosa, decidió regresar a su hogar, decepcionado y cansado. De vuelta en su pequeña casa, que había permanecido intacta durante todo ese tiempo, el hombre se sentó en el porche, observando su jardín. Las flores habían crecido desordenadamente, pero seguían floreciendo a pesar de su ausencia. El viento movía las ramas de los árboles con una suavidad que parecía darle la bienvenida. Mientras observaba ese jardín que había dejado tanto tiempo atrás, algo en él cambió. Se dio cuenta de que, en su afán por encontrar la felicidad en lugares lejanos, había ignorado los pequeños momentos que siempre habían estado a su alrededor. El sonido del viento, el canto de los pájaros, la belleza sencilla de las flores. Todas esas cosas que antes no había valorado, comenzaron a llenarlo de una paz que no había sentido en años. Sonrió, sorprendido por lo obvio que ahora le parecía todo. La felicidad no era un destino al que uno llegaba tras un largo viaje, sino algo que había estado presente en los pequeños detalles de su vida cotidiana, esperando ser apreciada. La cuerda floja. Un acróbata muy famoso, conocido por realizar hazañas imposibles, se preparaba para el reto más grande de su carrera: cruzar un profundo abismo caminando sobre una cuerda floja. La cuerda estaba tendida a cientos de metros sobre el suelo, y el abismo que se abría debajo de ella parecía infinito. La expectación entre la multitud de espectadores era enorme, y el acróbata sentía el peso de todas esas miradas. Desde el borde del precipicio, el acróbata miró hacia el otro lado, donde la cuerda terminaba en una pequeña plataforma segura. Sabía que debía dar el primer paso, pero el miedo lo invadía. Cualquier error, cualquier movimiento en falso, significaría una caída segura. El viento soplaba con fuerza, y la cuerda oscilaba ligeramente. Respiró hondo y colocó un pie sobre la cuerda. Al hacerlo, sintió la tensión bajo sus pies y el viento golpeando su cuerpo. En ese momento, sus pensamientos se llenaron de dudas. ¿Y si no lo logro? ¿Y si el viento me desequilibra? Pero no había tiempo para dudar más. Con un segundo paso, el acróbata comenzó a avanzar, concentrado solo en el siguiente movimiento. Cada paso era un reto. El abismo bajo él parecía crecer a medida que avanzaba, y el viento no dejaba de intentar desequilibrarlo. Sin embargo,
En lugar de pensar en la distancia que aún le quedaba por recorrer, el acróbata decidió concentrarse únicamente en el paso que estaba dando. No importaba cuán lejos estaba el otro lado, solo importaba el siguiente paso. Poco a poco, el acróbata avanzaba. Paso a paso, sin mirar atrás ni adelante, solo concentrado en mantener el equilibrio en el presente. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, llegó al otro lado de la cuerda. Al mirar atrás, se sorprendió de lo pequeño que ahora parecía el abismo que había cruzado. Aquello que al principio le había parecido insuperable, ahora no parecía tan grande. El miedo a lo desconocido se disuelve cuando nos concentramos en dar el siguiente paso, sin preocuparnos por lo que vendrá después. La caja de los sueños. Un joven recibió como herencia de su abuelo una caja de madera vieja y desgastada por el paso del tiempo. Era una caja sencilla, sin adornos ni detalles que llamaran la atención. Al principio, el joven no comprendía el valor de aquel objeto. ¿Por qué me habría dejado mi abuelo algo así? Swing preguntó, ya que no parecía contener nada valioso. Sin embargo, la curiosidad lo llevó a abrirla. Dentro de la caja encontró papeles arrugados, amarillentos por los años, llenos de dibujos y notas escritas a mano. Algunos eran bocetos de máquinas imposibles, otros paisajes que no existían en la realidad, y también había ideas escritas para proyectos que nunca parecieron haberse concretado. Eran los sueños de su abuelo, aquellos que había imaginado durante su vida, pero que nunca había podido realizar del todo. Al principio, el joven no supo qué pensar. Miró cada uno de los dibujos y bocetos, y aunque eran hermosos, también le resultaban incompletos. Parecía como si cada idea se hubiera quedado a medio camino, como si su abuelo hubiera tenido grandes sueños, pero nunca el tiempo suficiente para darles vida. Pasaron los días, y el joven seguía pensando en la caja. Una tarde lluviosa, decidió sentarse junto a la ventana y revisar los papeles con más detenimiento. A medida que los examinaba, comenzó a notar algo más profundo en ellos. Aunque los dibujos no estaban terminados, había en ellos una chispa de creatividad que parecía estar esperando ser retomada. Había notas al margen, pequeñas correcciones, pensamientos dispersos, como si su abuelo hubiese estado en una constante búsqueda de perfeccionar esas ideas que tanto lo apasionaban. Uno de los dibujos capturó su atención en particular. Era un bosque de árboles altísimos, cuyas hojas parecían estar hechas de luz. Los trazos eran delicados, como si su abuelo hubiera puesto especial cuidado en cada línea. Sin embargo, el dibujo estaba incompleto. Solo la mitad del bosque estaba detallada, mientras que el resto del papel permanecía en blanco. El joven, inspirado por aquel bosque imaginado por su abuelo, tomó un lápiz y, sin pensarlo mucho, empezó a completar el dibujo. Al principio, sus trazos eran tímidos, temeroso de estropear el trabajo de su abuelo. Pero conforme iba dibujando, se fue dejando llevar por su propia inspiración. Las líneas comenzaron a fluir con naturalidad, y poco a poco, el dibujo se fue completando. Añadió más árboles, algunas criaturas escondidas entre las hojas, e incluso un sol que apenas se asomaba entre las copas. Cuando terminó, el joven observó su obra. Había algo especial en aquel dibujo. No era solo una continuación del sueño de su abuelo, sino una fusión de sus propias ideas y creatividad. En ese momento, se dio cuenta de que la caja no había sido solo un recipiente de sueños inacabados, sino un legado de posibilidades. Lo que su abuelo había dejado eran semillas que esperaban ser cultivadas. A partir de ese día, el joven comenzó a dibujar y escribir con más frecuencia. Cada vez que necesitaba inspiración, abría la caja y revisaba los antiguos bocetos. A veces los completaba, otras veces creaba algo completamente nuevo.
Lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó en una pasión. La caja de los sueños, que en un principio parecía contener ideas inconclusas, se convirtió en una fuente de creatividad y nuevas oportunidades. Con el tiempo, la caja se llenó de nuevos papeles, nuevas historias, nuevas ideas. Los sueños de su abuelo no solo habían cobrado vida, sino que habían dado lugar a una nueva generación de sueños, aquellos que el joven ahora alimentaba y hacía crecer. Los sueños no cumplidos no son fracasos, sino semillas de inspiración para futuras generaciones o para nosotros mismos en otro momento. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias cortas.